Es para mí un placer poder estar hoy aquí en la casa compartiendo esta palabra, la palabra de Dios con ustedes. Porque el tema, gracias, muy amables. Porque el tema ya Dios me lo había dado desde antes. Entonces ese es el descanso, cuando Dios pone una palabra en tu corazón y saber que es para que dé fruto en la vida de muchos. Entonces eso es un gozo más bien. Y de lo bueno que es tener intimidad con Dios. Pero cuando me preparaba para ese tema, el Señor puso en mis manos una historia de una mujer que aunque no tiene nombre en la Biblia, es una mujer que nos impacta y ustedes van a ver por qué. La historia de ella es tremenda, se da por allá en la época de los reyes, donde está, de los profetas, el profeta Eliseo, en donde es una mujer que vive en una ciudad, se llama Sunem, y era una ciudad donde el profeta Eliseo, que era un profeta famoso, después de Elías vino él siempre tenía que pasar por esa ciudad, porque quedaba entre la ciudad del profeta y el monte Carmelo, en donde el profeta siempre iba a adorar. Entonces él pasaba por esta ciudad, y en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, empieza la historia de la mujer sunamita. Nada más sabemos eso de ella, no sabemos el nombre. Pero se nos dice que en esa ciudad había una mujer distinguida. En otras versiones dice que ella era una gran mujer, era una mujer de importancia en la ciudad. Y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba el profeta, entraba allí a comer. Yo siempre me imaginé que ella le hacía una gran cena al profeta, pero lo que dice la Biblia literalmente es a que comiera pan. O sea, como que ella vio a este hombre que siempre pasaba y ella tenía un espíritu generoso. Y entonces ella dice, voy a tener pan para que cada vez que pases tú sepas que en esta casa va a haber pan para ti. Pero a medida que el profeta pasaba, ella hace algo más. Y quiero detenerme aquí un momento, porque a veces nosotros hacemos cosas por la reputación de alguien, por la fama de alguien. Pero la fama de alguien es comprobada con la realidad de la persona, se comprueba con el tiempo, ¿verdad que sí? Si es solamente fama, si es nombre, si es reputación, o si es realmente carácter, o si es realmente lo que es la persona. Y yo siempre que pienso en este tema de la reputación versus el carácter de alguien, realmente a mí me gustó mucho en la película Frozen, que linda, ¿verdad? Todas así como... Esa película, la chica se enamora de la fama y de la pinta, ¿no? Del chico príncipe que llega y que se ve muy bueno y que en un día ya se quiere casar. Pero cuando pasa y conoce a Christoph, creo que se llama el otro, mi hija me diría cómo se llama, el otro chico que realmente lo prueba en la crisis, lo ayuda, muestra un carácter, porque en las situaciones difíciles es que sale a la luz el carácter, ¿verdad que sí? Solo en las pruebas y en las cosas pesadas es donde se ve realmente lo que es la persona, cómo ahí uno puede ver, esa es una gran verdad. Pero ¿y qué con la mujer de nuestra historia? Ella empieza a servirle a este profeta por una fama, pero cuando seguimos leyendo la historia nos damos cuenta que en el versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. O sea, que la fama que ese hombre tenía, yo ahora lo compruebo, ese hombre es un hombre santo de Dios. En el versículo 10, ella dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será que cuando venga a nosotros se pueda retirar allí. Y aconteció que un día vino él, el profeta, por allí, y se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces el profeta, al ver tal generosidad de esta mujer, dos cosas observo aquí. La Biblia dice en el Proverbio 31 que el corazón de su marido está confiado
en la mujer virtuosa. Hay muchas mujeres virtuosas que cuando de pronto le dicen al marido, mira, ¿por qué no extendemos y vamos una milla más allá? El marido dice, si tú lo dices, está bien, lo vamos a hacer. Porque conozco qué clase de mujer eres tú. Eres una mujer en la que yo puedo confiar. Puedo abrirle las puertas a este hombre. Y ella dice, sí, claro, es un hombre de Dios. Entonces, el profeta en gratificación le manda a su criado y le dice, pregúntale a esa mujer si quiere que yo haga algo por ella, que hable, no sé, con el rey a favor de ella, que intervenga en algún asunto. A lo que ella responde que realmente, ella dice en el versículo 13, yo vivo en medio de mi pueblo. Lo que quiere decir es, yo vivo entre mis parientes, es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, yo estoy bien, yo te estoy dando esto porque yo quiero extender generosidad y porque yo quiero que el hombre de Dios esté bien y esté en mi casa. Y a mí me llama la atención que esta mujer, al conocer que ese hombre es un hombre santo, dice, yo le abro mi casa. Y a mí el Señor me pone en el sentir de si el Señor está pasando por tu vida, ¿le estás haciendo tú un lugar en tu casa? ¿Le estás tú acondicionando un lugar para que el Señor se quede? Esta es la pregunta que el Señor me hace a mí. Y entonces vuelve a llamarla, como ella dice, no tengo necesidad de nada, yo vivo bien, vivo en medio de mi gente. El profeta vuelve a llamarla y le pregunta a Giezi, aparte de eso le dice en el versículo 14, Giezi, ¿qué vamos a hacer por ella? Y Giezi responde, en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Tremendo ese Giezi, ¿eh? Ya había inspeccionado todo. Ella no tiene hijos y su marido es viejo. La afrenta que había sobre las mujeres estériles en el pueblo de Israel era muy, muy gruesa, era muy mala. Porque la bendición de Dios sobre los padres de Israel era que tus mujeres sean fructíferas, que tengan herencia. Y al ella no tener eso, es como decir, no soy bendecida, no he podido darle descendencia a mi esposo. Era una gran afrenta, pero ella no le pide nada al profeta. Es Giezi quien le dice, mira, esta mujer no tiene hijos. Entonces el profeta vuelve y dice, en el versículo 15, llámala. Y cuando él la llama, ella se detiene a la entrada y entonces él le dice, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando Dios habita en tu casa, el bien y la misericordia de Dios te alcanza. Dice el Salmo 23 en el versículo 6, exactamente dice eso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán y me alcanzarán todos los días de mi vida. Cuando tu Dios habita en tu casa, es inevitable que las necesidades que aún ni siquiera has dicho, que aún has pedido, el Señor se encarga de dar vida. El primer milagro que ocurre en nuestra casa cuando el Señor llega es que pasamos de muerte a vida. Eso es lo que dice su palabra. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, Él dice, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona. Es mudado tu corazón en una nueva persona. Esa es la promesa que tenemos de Dios. En el caso de ella no tenía hijos, pero porque ella fue una persona que abrió su casa, atrajo la bendición y atrajo la vida a su casa. Y un año después, ella concibe y tiene a un hijo. Me llama la atención que en Génesis capítulo 18, en el versículo 14, pregunta el Señor a Abraham, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Esa es la bendición de los que hospedan a Dios, de los que tienen un corazón hospedador para la presencia de Dios. Tremendo.
veces podría pensar que todos quieren hospedar al Señor. ¿Quién no? Si a usted le dicen, el Señor va a pasar por esta ciudad, ¿no te gustaría tenerlo en la casa? Todos dicen, claro que sí. Pues cuando Jesús vino a la tierra, muchos quisieron tenerlo en su casa, pero no muchos tuvieron la bendición de Jesús. ¿Por qué? Porque no es suficiente con decirle, ven a mi casa, si mi corazón no tiene una actitud correcta hacia el Señor. Simón el fariseo, por ejemplo, él fue un hombre que le dijo y le rogó a Jesús, Jesús, ven a mi casa. Y le hizo una cena. Y en medio de la cena entra una mujer pecadora de la ciudad, o sea, más claro, lo dice el Evangelio, era de la ciudad, o sea, una mujer famosa en la ciudad y era pecadora, y entra y empieza a arrodillarse, a llorar a los pies de Jesús mientras que él está cenando, y con sus lágrimas dice que moja los pies y con sus cabellos seca los pies y después parte un perfume y lo unge. En ese momento Simón el fariseo está diciendo, si este realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús, que todo lo conoce, le cuenta una historia y le pregunta, la pregunta es, como a una persona que se le perdona mucho, realmente ama más. Y a esta mujer, dice Jesús, se le han perdonado sus pecados. Y esta mujer no ha cesado de besarme los pies. Y Simón, ni cuando yo entré a la casa no me diste beso, que es la tradición. Tampoco me lavaste los pies, Simón, no me atendiste como debías atenderme. Pero ella no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. Y tampoco has ungido mi cabeza, Simón, como esta mujer lo ha hecho. No se trata de decirle simplemente, Señor, ven a mi casa, sino se trata de ir más allá en la actitud del corazón. Se trata de la actitud que debemos tener cuando venimos al Señor en oración. Muchos decimos, Señor, yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú me hables, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que el Señor te dice que hagas? Esa es la actitud correcta cuando tenemos al Señor en nuestra casa. La actitud de escuchar atentamente. ¿Y sabes qué significa eso? Obediencia. De hecho, la palabra obediencia tiene dos vocablos que significan escuchar con una actitud de sumisión. O sea, es atender lo que me están diciendo, pero es decir en mi corazón que lo que el Señor está diciendo, yo lo voy a hacer. Y me llama la atención porque esta mujer dice, no engañes a tu sierva, siendo que es una mujer que le está dando posada, es una mujer que no necesita de nada, es una mujer importante en la ciudad, pero su corazón habla de una sumisión al reconocer que es Dios el que está entrando a su casa a través de un profeta. Por eso, cuando hay esa actitud en el corazón de las personas, entonces Dios por eso puede depositar promesas y bendiciones. Amén. ¿No pasó así acaso en la vida de Zaqueo? Miren el contraste con Zaqueo. Zaqueo, un hombre pecador. Y Jesús le dice, Zaqueo, yo esta noche iré a tu casa. Y él se siente halagado. Y dice la palabra de Dios que mientras que estaban cenando, Zaqueo se levanta y dice, hoy mismo daré la mitad de mis bienes a los pobres, porque él era el jefe de los publicanos. Y la fama de los publicanos, o el trabajo de los publicanos, era recaudar el dinero del pueblo para dárselo al César. Entonces él dice, hoy mismo, como ahí se sabía que habían personas que robaban, los publicanos, que no eran queridos por el pueblo, él dice, hoy mismo yo daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado a alguien, lo cuadriplicaré. Esa es la actitud diferente de cuando uno deja que el Señor entre en su vida, a su casa, y uno dice, ¿sabes qué, Señor? Solo tu presencia me ha hecho a mí arrepentirme, dar un cambio de vida, decir, ¿sabes qué? Alto, porque es demasiado especial lo que tengo en mi casa para yo seguir comportándome de la manera en que vengo caminando. Yo necesito, porque tengo a Jesús en mi casa, yo necesito caminar de una manera diferente. Esa es la actitud que recibe y hospeda al Señor. Amén. Si seguimos leyendo la historia de la mujer sunamita, versículo 18,
Dice que cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo, a donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su mamá. Costumbre milenaria, ¿verdad? Como el niño le pasa algo, vaya donde la mamá. O de pronto, cuando la niña tiene el pamper sucio: mamá, la niña. Y uno dice: pues sí, las mamás sabemos qué hacer, ¿cierto? Los hombres también saben, pero a veces se hacen. Versículo 20. Y tomándolo el siervo, lo llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y dice el esposo: ¿por qué vas a ir hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: quédate en paz. Me encanta la actitud de esta mujer, porque cuando Dios habita en tu casa, Dios es el lugar de refugio en los momentos de tormenta. Dios es el refugio. Ella no dijo ya se murió y ya se acabó todo, y salió corriendo a decirle: el hijo se murió. Ella dijo: si esta bendición me la dio Dios, allá es donde voy a ir a llevarlo. Subió con el niño y lo puso en la cama del profeta, de donde había venido su bendición. El Señor ponía en mi corazón que hay muchas mujeres aquí, muchas familias que han recibido bendiciones de parte de Dios, su mismo hogar, su matrimonio, sus hijos, sus trabajos, bendiciones de parte de Dios que en un momento de tormenta pareciera que se están muriendo. O tal vez tú dices: se murió, aquí ya no hay nada que hacer. Pero el Señor te dice: ¿de dónde vino la bendición? ¿De dónde vino eso que yo te di? ¿Vino de mí? No te rindas. Llévalo al lugar de donde vino. Llévalo ante mis pies. Porque solo Dios, cuando tú reconoces y tú dices: no es un espíritu de conformismo. No es decir: no, pues así es y así es. No, es Dios te quiere hacer crecer la fe. Porque cuando Dios habita en tu casa, tú tienes que esperar milagro tras milagro tras milagro. Porque Dios no es un Dios que se le acaban los milagros. Te vuelve a decir el Señor, como le dijo a Abraham: ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para mí? Si yo estoy en tu casa, ¿hay algo difícil para mí? Te pregunta el Señor. Hay cosas que ya tú le estás echando tierra cuando el Señor todavía quiere hacer un milagro. Debemos seguir el ejemplo de esta mujer y llevar eso, primero, antes de enterrarlo, llevémoslo al lugar donde vino la bendición, a la presencia de Dios. Hay muchos lutos en la vida, hay muchos lutos que pasamos en la vida, no necesariamente la muerte de un hijo, ni la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, como dije, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de estar en un país y tener que haber dejado el tuyo, tus familias, por necesidad y saber que no sabes si vas a volver, si vas a regresar. Son lutos que se manejan en el corazón, pero el Señor te dice: si yo habito en tu casa, tráeme ese luto, porque yo voy a hacer florecer cosas nuevas allí. Amén. En el versículo 25, ¿sabes cuántas horas era de donde ella vivía al Monte Carmelo, donde estaba el profeta? 5 o 6 horas en asna. Y ella le dice al criado: tú no te detengas, vamos a ir rápido, solo si yo te pido que nos detengamos. Y ella fue al hombre de Dios, y sucedió que cuando el hombre de Dios la ve a lo lejos, dice a su criado Giesi: he aquí, allá viene la tsunamita, te ruego que corras a ella y le preguntes: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? A lo que ella le responde al criado: bien. Y a mí esto me impacta.
Hay conversaciones que no se tienen que tener con las personas que no se deben de tener. A veces nosotros empezamos a contar rápido nuestra desgracia, nuestro dolor, pero el Señor te dice, hey, enfócate, es conmigo. Y ella le dice al criado, todo bien, pero ella sabía cuál era su meta. Ella decía, tengo que llegar al hombre de Dios, con él es con el que quiero hablar. Y cuando ella llega, ella se tira a los pies del profeta, se tira y se agarra, que hasta le parece imprudente al criado, y el criado quiere quitarle esta mujer encima del profeta, y el profeta dice, déjala, porque su alma está angustiada y Dios no me ha revelado qué le pasa. Y lo que esta mujer le dice es, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañes. Entonces el profeta le dice a Giezi, ciñe tus lomos, o sea, vístete bien, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras alguno en el camino, no lo saludes, no le respondas. Ve y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Pero miren lo que contesta la mujer. La madre del niño dijo, vive el Señor y bebe tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Es una guerrera, ella está peleando por el alma de sus hijos. Y ella no se conforma con que así, ya me mandó el báculo, ya me mandó al mensajero, va a pasar un milagro. Y yo aquí veo una diferencia de cuando uno tiene una habitación preparada para Dios. Uno no está buscando a Dios solamente por el milagro. Si fuera una persona que solamente va como los leprosos cuando se encontraron con Jesús, los sanó, se encontraron con Jesús, hicieron lo que Dios les mandó, sanaron, y cuando fueron sanados nadie regresó, solo uno. ¿Por qué? Porque estaban satisfechos con el milagro. Pero ella no se iba a quedar tranquila, ella dijo, es contigo, es a ti al que quiero y yo de aquí no me suelto, yo quiero que tú vayas a la casa. Y el profeta tuvo que ir, se levantó y la sigue. Y mire que ella no estaba equivocada, porque cuando Giezi va, pone el báculo sobre el niño, comprueba que el niño está muerto, dice, sí, el niño está muerto, casi que ella dice, yo sabía que estaba muerto, para eso vine. Pero cuando entra el profeta, dice la palabra de Dios que él cierra la puerta, sube al aposento alto donde estaba el niño acostado, pone su boca sobre la boca del niño, sus ojos, sus manos, se acuesta sobre el niño y no pasa nada. Y el profeta se levanta, camina por toda la casa, clamando al Señor, y vuelve y sube. Y cuando vuelve a tenderse sobre el niño se levanta y estornuda 7 veces. Y entonces el profeta baja y le entrega a la mujer sunamita y le dice, aquí está tu hijo. A lo que ella se arrodilla y adora otra vez al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso testimonio. ¿Sabes qué verdad de Dios encuentro yo aquí? Que cuando Dios habita en tu casa, el destino de tu familia cambia. En tu mano está el destino de tu familia sea diferente. ¿Cómo que en mi mano está? ¿Has preparado una habitación en tu casa para el Señor? ¿Es el Señor visible en tu casa para que cambie el destino? Cuando el enemigo decía muerte, el Señor dice vida. Cuando el enemigo dice divorcio y pobreza y tragedia, el Señor dice, yo bendigo tu casa, yo te hago habitar en familia, yo corto toda maldición, toda herencia, todo vicio, no se repite en tu casa, porque el Señor está en la casa. Desde que nosotros conocimos al Señor, yo tenía 8 años, vivíamos ya separados de mi papá, y mi mamá decide dar un cuarto de oración en su casa. Y nos reuníamos allí todas las noches a las 8 de la noche. Todas las noches teníamos una cita con el Señor. Yo recibo la bendición de que aparte que nosotros veníamos de un hogar que se había quebrado, Dios me hace habitar en familia. Dios me da un hombre de Dios que aunque las personas decían, si yo fuera Danilo, me decía una persona en Costa Rica, si yo fuera Danilo, yo buscaría una muchacha que no viniera de un hogar divorciado. Y yo le dije, pues eso lo buscas tú, pero el Señor es el que se encarga de buscar las cosas para nosotros. Yo no acepto eso.
Yo no acepto las malas noticias sobre mi casa. Porque tuviste un hogar así, tú vas a repetir eso. Un momento, si Dios habita en mi casa, el destino de mi familia es cambiado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios habitó en nuestra casa y podían ser las 7:30 y estábamos en medio de una pizza. Decíamos, bueno, la pizza se come en la casa, tenemos una cita con el Señor. El Señor nos está esperando. Y fueron años y años y años de ganar en oración muchas batallas. De poder decirle, Señor, hay escasez, pero tú abres los cielos, y Dios abría los cielos. Señor, nos daba promesas, nos daba visión, nos daba esperanza para el futuro. Conquistamos en oración la vida de mi padre, que hoy en día está en la presencia del Señor. Bendito Señor. El Señor te está diciendo, yo estoy aquí. Dice su palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy tocando a tu casa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, miren lo que dice el Señor, yo entraré a Él, pero Él no se queda ahí, no es una visita temporal. Él dice, yo entro a Él, cenaré con Él, tengo comunión con Él y Él conmigo. Queriendo decir, yo quiero ir más allá en la relación. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero revelarme en medio de la comunión. Como cuando los discípulos de Maús se sentaron a la mesa y no sabían que era Jesús el que estaba con ellos, hasta que el pan se parte, es que Jesucristo es revelado. El Señor quiere partir el pan contigo. El Señor quiere decir, ven, hablemos, no salgas corriendo por tu desgracia. Necesitas venir a mí en medio de la tormenta, porque yo soy el único que puede hacer milagros. Yo soy el único que te puedo fortalecer. Y yo te voy a dar revelación de mi persona. Ya con eso salimos ganando. ¿No le parece a usted que cuando usted conoce a una buena persona y lo conoce más, y usted dice, wow, qué persona más interesante, wow, qué bien me hace la amistad de esa persona? Qué bien te hace la amistad de Jesús. Sigue caminando en esa amistad. Yo te pido que cierres tus ojos y que le respondas al Señor en tu corazón. Si Él ha estado tocando a la puerta a ir a una relación más íntima contigo y todavía no le has dicho, entra, Señor. Si hay alguna persona aquí que está escuchando el llamado del Señor, es tiempo de que le digas, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y yo te invito a que entres y tengas relación conmigo. ¿Habrá alguno en esta reunión que le diga, Señor, yo quiero eso? Levanta tu mano si es así. Levantar tu mano es una señal que el Señor lo está viendo. Solo es una relación entre Jesucristo y tú. Gracias, Señor, por esas manos. Señor, tú ves esas manos levantadas. Gracias, Señor, porque te están diciendo, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo necesito que tú no seas más un forastero del que yo conozco y del que yo oiga. Yo necesito tener una habitación en mi vida para ti, para tu presencia, en el nombre de Jesús. Yo te quiero pedir una cosa más, por favor, ponte de pie. Pongámonos todos de pie. Y vamos a darle paso a las personas que están haciendo un pacto con su Señor, una alianza con su Señor. Y yo les quiero invitar que pasen aquí al frente. Esas personas que levantaron la mano, esos valientes que dicen, Señor, yo quiero una nueva relación contigo. Gracias. Gracias. Señor, lo está viendo. Gracias, Señor. Señor, yo hoy quiero hacer alianza contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, Lakewood, démosle un fuerte aplauso. Todas estas personas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Todavía vienen más? Gracias, Señor. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de fiesta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. A todos ustedes, valientes, que le han dicho sí al Señor,
Yo quiero que repitan conmigo esta oración y que le digan, en voz audible, díganle, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo respondo a tu llamado. Y yo te pido, por favor, quédate aquí. Señor, no pases solamente por mi vida. Yo te pido que hagamos alianza. Yo te pido que entremos en una relación íntima, en donde yo te conozca más, en donde yo te disfrute, Señor. Yo te pido que perdones mis pecados. Solo tú puedes hacerlo. Y que me des una nueva vida, que me des un nuevo corazón. Te doy gracias porque tú quieres habitar conmigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.